Invitado especial. Atención país. A continuación, la cabina tiembla con la opinión del más controversial del momento, Alfredo de la Cruz, en línea. Así se recibe. Venimos con un aplauso para Alfredo. Aquí, Alfredo, qué honor tenerte aquí en esta tu casa en línea. Debo decir que yo no aplaudí, fue a pota. Sí, no, yo lo sé. Se le Y fue notó. a pota. ¿Usted sabe por qué? Dígalo, exprese. Decía mi mamá, doña Ay, María, Dios cuando mío. la mar bota peje. ese chinchorrito aquí. Señores, miren, gracias, de verdad, saludo a todos los dominicanos que desde esta hora, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, La verdad, sintonizan Alfredo, tú te el das programa en grande. línea. Muchas gracias. De Yaguate a Estados Unidos. Al mundo. Yo conozco la situación de mi hermano Alfredo de la Cruz y Carvajal. No, tú eres un apoyador de Alfredo. Y ustedes vieron ese bumper, es porque Alfredo es un miembro de este Yo soy espacio, un pero miembro, eso lo iba a él está decir. con Claro. licencia. Con Claro. licencia. Entonces yo quiero pedir públicamente aquí al productor del espacio. Y le pagan a él. Claro, El todo el licencia le tiempo, pagan. sí, Ese dinero todos los sí. meses. Pero llega. Alfredo no ha podido reintegrarse al espacio porque Alfredo está exigiendo, Me está parece, engañando. un salario mayor. Entonces, por favor, al productor, Que lo si se piense. pudiera hablar dentro de las finanzas, Que acotejarle el salario a Alfredo para que esté aquí con nosotros por lo menos 2 o 3 días Pero por no lo semana. haga en vivo, porque ahorita Así Dina va a es. hacer lo mismo. No, como yo soy la auditora de la nómina, yo quiero decir que eso se va a gestionar, porque de verdad Sí, que para sí, nosotros como programa en línea es más que un grato placer tener a Alfredo de la Cruz aquí, ya que compartimos escenario en la radio Sí. y lo seguimos también toda su trayectoria en todo lo que hace a nivel de la comunicación, y para nosotros de verdad que es reconfortante, Alfredo, Gracias, de tenerte verdad. aquí y que sea parte de este espacio, aunque hoy estás como invitado Mire, especial. yo primero me siento muy halagado, me siento muy feliz, me siento en mi espacio, porque es mi espacio, aunque Así esté por estos momentos fuera, Pasivo. pasivo. Saludo Digna, saludo Vianney, saludo Giovanni, saludo Daniel Candelario, saludo a Robert también. ¿Quién Y es Robert? A Robert Climet. Oh, el que paga, el sí. que paga. Saludo Doña saludo a su merced también, que Ah, es un su miembro. merced, Quien es un hermano. miembro también en Claro. licencia, también un miembro en No diga cómo se licencia. llama su merced. José Sánchez Lebrón. José Esa Sánchez Esa Lebrón. pleitesía aquí. Así es, sí. Eso. Ese señor me llamó, yo estoy en Miami. Oye, Sí, mi hermano. Gran cosa, porque él nunca nos trae nada. cogiendo calor por allá. No, mi hermano dijo que tenía unos cuantos gansos que... Echándole maíz. Exactamente. ¿Y por qué no invitaron para comerse un gansito de ese? Ay, no, él simplemente lo alimenta, relajadito. Ay, Alfredo, hombre. mira, Alfredo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias. Y yo creo que la noticia del día de hoy, que se produjo en la noche de ayer, tiene que ver con las designaciones, Y las destituciones, asignaciones. y nombramientos que realizó el presidente Abinader. Me parece que dentro del gabinete movió algunas gavetas y también sacó gavetas y las dejó afuera. ¿Qué te parece esto? Y el más simbólico fue la destitución El más altisonante. de el ministro de Educación hasta el día de ayer, Roberto Fulcar Encarnación. ¿Qué lectura tú le das a esta destitución de Roberto Fulcar como ministro? Mira, Antes de la respuesta, sí. como ya eso es una pregunta, vamos a las noticias. En línea. Las noticias del día. Ahora sí, Alfredo. Miren, señores, realmente hay una recomposición dentro del ajedrez gubernamental que encabeza el presidente Luis Abinader. De hecho, este presidente está viviendo una de las gestiones más traumáticas que ha registrado la historia de la República Dominicana. Con tan solo tú pensar que en menos de un mes el presidente de la República ha tenido que separar del tren gubernamental a dos actores tan importantes como es el caso del ex ministro de la presidencia, su hombre de confianza, el jefe de lo que fue el gabinete presidencial, Lisandro Macarrulla,
y la noche de ayer, como lo expuso Vianey Marcelino, hablar de su jefe de campaña en 2 ocasiones, tanto en la campaña 16-20, es decir, del 2016 hacia el 2020, y la campaña del 2020 que encabezó, que dio al traste con el presente gobierno Roberto Fulcar Encarnación, la destitución del ministro de Educación, un hombre de la importancia en términos políticos, pero también en términos gubernamentales. Y personal. Y personal. Se habla de un hombre que maneja un presupuesto por encima de los 100.000 millones de pesos. 2 años en esa gestión. Para nadie es un secreto que sale de la administración pública porque tiene varios frentes abiertos. Son demasiados frentes abiertos que tenía. Eso inició desde las clases a distancia, la colocación de esas clases en los distintos canales de televisión, así como la creación del contenido, lo que ha tenido que ver con el INAVIE, porque el INAVIE es la espina dorsal, eso es la masa del Ministerio de Educación, Claro. luego de las edificaciones. Es decir, ustedes saben que el INAVIE no ha tenido paz en estos 2 años. Ya hubo un destituido que era Cecilio Rodríguez, y este hombre que está ahí todavía, Víctor, todavía no ha dado pie con bola con eso, y todo eso se le agrega a la crisis que ha generado, por ejemplo, con esto último ya de los libreros, de la gente, de esa licitación que ha sido tan traumática, con lo que es la licitación de los libros digitales, al igual que el tema, otros temas ahí también, se habla también de quienes licitaron también los aparatos electrónicos, que hay unos cuantos que resultaron gananciosos las adjudicaciones, que todavía no la han entregado. En fin, son tantas cosas, eso fue un bombazo que sonó por ahí, que tenía abierto como frente el ministro de Educación, que el embargo de la cuenta. El embargo de la cuenta, Sí. que aunque es un tema desde el año 2014, pero ya la detonación fuerte fue cuando la Dirección de Compras y Contrataciones decidió suspender la adjudicación de los libros. Ya el presidente no aguantó más. Y ahí es que entonces lo destituye. Están tirando su bombazo aquí también. Lo destituye. Si están boicoteando el programa, que nos avisen. con tiempo. Lo destituye y lo deja como ministro de Estado sin cartera en sustitución de Yanilda Vázquez, que quede en el aire. Se habla de que se ha hecho un pequeño movimiento telúrico en el Estado Dominicano que ha dado al traste con el remeneo de la mata. Pero hay que decir que ahora es que faltan mangos por gotear. Eso es cierto. Bueno, yo veo el asunto también parecido. Entiendo que el presidente es lo que popularmente se le llama buscar una bocanada de aire. Sí. Necesitaba oxigenarse un poquito. Sí. Necesitaba también el jefe de Estado enviarle un mensaje al tren gubernamental. ¿Por qué? Digo esto porque hay otros puntos que también tocó el mismo decreto. Pero en el caso de Fulcar era la parte personal. Señores, ese fue su armador político. El hombre que le estructuró todo su proyecto políticamente era el hombre con el que había que hablar para una candidatura, para acercarse, para aportar. O sea, era el hombre que armó todo. Sí. Entonces, ¿qué le está diciendo el presidente? Y lógicamente, el presidente no aguantó. Ahí usted puede percibir primero la parte emocional. Yo tenía información de que el decreto, la intención de quitarlo estuvo el año pasado. Lo dejó por la parte personal, por el vínculo que tenía tanto el presidente de la República como Fulcar también. O sea, tenían un vínculo personal. Recuerden que el año pasado se rumoró unos cambios. ¿Quién se apareció y se reunió con Fulcar? La primera dama. Eso fue un espaldarazo público que le dio en ese momento. Bueno, continuó entonces en el cargo, pero ya demasiado frente. Ya no aguantaba más. No aguantaba. Entonces, ¿qué quizás sea lo extraño en todo esto? La jugada. Lleva a un hombre
que tiene un expertise, tiene las condiciones. Tiene un background, tiene un know-how. Tiene un know-how. El señor Hernández. Hernández en el aspecto educativo. Ángel Enrique Hernández Castillo. Pero aunque él fungió como asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación, no tiene esa ascendencia política. Y en la parte política, entonces ahí es la parte que veo coja el movimiento. Quiero darte un testimonio de ese hombre. Este hombre que es el director de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, fundador. No, el rector entonces. Rector, el dueño. Rector y dueño. Sí. Ese señor estuvo en el cargo en el gobierno de Hipólito Mejía del año 2000-2004. Primero como viceministro de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, que es un puesto muy clave dentro del Ministerio de Educación. Pero también él fue el director del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAN, que es el capítulo de educación que tiene que ver con la formación y capacitación continua de los maestros del sector educativo. Pero ese hombre no perdía la oportunidad, no importa en la graduación en que se encontrara en los 16 años pasados, y le hacía una serie de recriminaciones a los pasados gobiernos sobre los temas de educación. Es una persona con una amplia formación, educativamente hablando, es un técnico de verdad. Ahora tendrá la oportunidad, claro, el presidente de la República con este hombre, de ver si realmente se puede sacar, porque oigan esto, el Ministerio de Educación es algo espinoso y engorroso. Mira, ahí hay un capítulo, por ejemplo, lo que es el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que tiene que ver con todos los insumos, desayuno escolar, que ha tenido mucho alimentación, todo eso, sí. Pero también está el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, porque fue INEFI, cuando también se creó la nueva ley de educación, que se hizo una separación de una serie de funciones que estaban dentro del ministerio y se crearon institutos autónomos en términos presupuestarios, en términos económicos. Está el mismo INAFOCAN que acabamos de mencionar. En fin, está el IDEICI también, que muestra, que mide lo que es la calidad y la política de la educación. Está también el Instituto Salomé Ureña, el IFODOSU, sí, que es la mejor casa de estudio en términos magisterial que tiene este país, porque sus estudiantes son quienes ganan casi todos los concursos del Ministerio de Educación. Y son quienes se someten a pruebas como la PPA. Y son unas pruebas internacionales que hay, incluso para tú poder tener acceso a estudiar ahí dentro. Lo cierto es que ese señor tiene un gran reto, y tiene el gran reto de devolverle a la sociedad dominicana una imagen sobre el curso que va a tomar el Ministerio de Educación, porque indiscutiblemente, al igual que otras instituciones dentro de este gobierno en estos 2 años, yo pienso que el presidente no ha tenido paz. Yo no conozco una semana de estos 2 años que se van a cumplir ahora el próximo 16 de agosto. Va a cumplir 2 años ya de gestión el presidente. No ha tenido una semana en paz el presidente de la República. Casi todas las instituciones del presente gobierno, salvo honrosas excepciones, han estado envueltos en escándalo. Ustedes vieron en estos días un estudio que hizo N Digital, hizo un trabajo muy bueno, donde destacaba la cantidad de funcionarios que han sido separados de sus cargos por cosas no santas, así como también los que habían sido suspendidos, como también los que habían renunciado o lo habían renunciado, porque hay unos que han renunciado, pero otros que lo han renunciado, como es el caso de la Superintendencia de Electricidad, que en estos días porque ha sido una semana terrible también. Ustedes saben que esto viene de que el presidente viene de renunciar el superintendente de electricidad por aumentarse el sueldo. Entonces ustedes vieron ese trabajo que han hecho la gente de los dueños, la gente de Somos Pueblo, que entonces también sacaron el asunto de Alejandro Fernández W, aquí de la superintendencia de banco, y entonces ahí han ido saliendo el de Rafael Santos, han salido un grupo de cosas que llevaron al presidente a dar una declaración en estos días, en el día de ayer una declaración donde hacía hincapié de que esas eran entidades descentralizadas, pero que son de su gobierno, pero que él dice que del gobierno central nadie se ha aumentado sueldo. Y él le llamó imprudentes a esa gente. Entonces me decía una persona, pero ¿y cuándo va a renunciar
Alejandro Fernández W, y bueno, con lo que se está destapando van a tener que renunciar muchos. Porque Así también es. el mismo de la empresa de transmisión eléctrica, Martín Sí. Robles, también se Sí. aumentó. Entonces se les indica también que se aumentó Pero- que se aumentó el otro. Entonces, Pero si el no- presidente no- toma una decisión, cuando una vez va a tener que cancelarlo no, a todos. No es que se aumentaron, el problema es que son entidades autónomas y en su reglamento está contemplado Sí. esa parte. Porque legalmente, Es ellos no han legal. faltado legalmente. No, ellos no han Ahora, faltado. se entiende por prudencia, Que no debe por la ser. situación No que es el vive momento. el mundo, de la cual nos presenta la República Dominicana, que ellos por prudencia no debieron de echarle ese mal ingrediente al gobierno en este momento. En No, este y momento. escúchame, que en el caso de la Superintendencia de Electricidad, estábamos acabando de salir de un escándalo donde se había dicho que se iba a aumentar un 9% y se triplicaron las facturas. factura, sí. Entonces, cuando el presidente te dice a ti, no, eso no se va, que era el tema del contrato del pacto eléctrico, se va a parar y se va a frenar para... No, para y hay otra cosa que hay. Ese mismo incumbente también estaba sindicado de que unas empresas de las que él pertenece también estaban participando en el sector, porque uno de los errores que ha cometido el presidente de la República es que ha designado personas con intereses en sus sectores a manejar eso. Por ejemplo, en el día de ayer hubo un decreto que era de esperarse hace mucho tiempo, que es el del Intran. El presidente cometió el error de poner a un banquero de Fenabanca a dirigir la Lotería Nacional. ¿En qué Está terminó? preso en Najayo. Pone a este señor, a Rafael Arias, quien es el brazo derecho ejecutor de Conatra, a dirigir el Intran. Nunca salió de ahí también, de muchísimos señalamientos, ahí, esa institución. Tú pones entonces a ese señor, el señor Velasco también, que viene del sector energético, y tú sigues buscando, y el presidente, un sinnúmero de personas que están en el tren gubernamental acompañándole, lo ha designado gente que tienen compromiso con sus sectores. Y no sería buscando entonces gente que conozca el área, expertise. que conozca el área. Lo que pasa es que también hay un problema, Daniel. Yo te voy a poner un ejemplo. El presidente designó a Iván Ruiz en el Radio Televisión Dominicana. Ajá. Iván Ruiz no va a crear un programa que le haga competencia al nicho de mercado y a la bóveda del show del mediodía. Él pudiera tratar de mejorar las condiciones que tiene el canal estatal, pero al final los intereses de Iván Ruiz, exactamente, Están en el show no lo del van a, mediodía. que terminan, que los intereses de Iván Ruiz en el gobierno terminan en el 2024, posiblemente si no se reelige el presidente, pero que siguen en el Canal 9 per seculum seculoire. Entonces, es un ejemplo que quiero poner. Es decir, tú no puedes poner a dirigir una institución una persona con intereses en el sector. ¿Tú sabes qué pasó en el Intran? Pero Antonio Marte andaba haciendo un media tour por los medios de comunicación diciéndole inepto al presidente de la República. Tú me dices, ¿cómo así inepto? Bueno, él no se lo dijo implícitamente, pero se lo dijo porque él decía que él iba a ser presidente de la República y que si él llegaba a la presidencia de la República, que desde que él llega aquí no iba a poder haber problemas de inseguridad. ¿Qué le estaba diciendo? Que el presente gobierno se había quemado de Sí, inseguridad. pero que también Eso anda- es así. él no solamente anda en un media tour, él anda en un periplo por todos los pueblos, Sí, también con un haciendo movimiento campaña, sí. donde está juramentando el toda la El semana. movimiento de la pintura. Entonces, si el tú- PPG. entonces ahí viene Movimiento- la respuesta primero la poli- gente. Exacto, entonces ahí viene la respuesta movimiento de la política. pintura. Tú me estás haciendo campaña, yo te quito el tuyo. Exactamente. Y Viene la respuesta y lo que él política. decía, por ejemplo, él decía también, en mi gobierno no va a haber una persona desempleada, porque yo sé lo que hay que hacer. Y tú estás diciendo que tú sabes lo que hay que hacer en este país, que tú eres está, miembro no de lo este está gobierno haciendo. y tienes intereses en este gobierno, tú le estás diciendo al que está dentro del gobierno que no sabe lo que está haciendo. Entonces, ya se terminó. Con el tema también de los corredores, él fijó una posición de que los choferes no se iban a morir de hambre, una situación, Sí, o sea, fue fijó muy... una posición. Antes, Sí, antes yo de creo- entrar a la siguiente pregunta, Ajá. pido permiso a nuestro invitado. ¿Para qué? Que no lo han tratado como un invitado, pero bueno. Es que él es parte de él es aquí. parte de- Por del ende, Estado. es difícil tratar a Alfredo como un invitado, Así porque es que ya hay un vínculo ahí. un vínculo y una sinergia que viene Hay de que mucho sacarle el tiempo. juguito aquí. Pero hay que ir a una pausa. Bien. Vamos a la pausa y retornamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Revista En Línea FM en Instagram, En Línea Radio en Facebook y En Línea Radio ITV en YouTube. Y para comunicarse con nosotros al estudio 829-970-3823. Ya yo estoy en línea, ya tú estás en línea, el juego está en línea,
Yo siempre Aquí he dicho, estamos con Alfredo de la Cruz, nuestro hermano, quien vino aquí en calidad de invitado. Y estamos hablando de la situación política actual. Ya tratamos en el pasado bloque del tema de los nombramientos y destituciones. Alfredo, pero como que yo he venido observando, no tan solo yo, toda la población, que estamos viendo cosas ahora que no se veían en gobiernos anteriores. Usted no veía eso en gobiernos de Balaguer, en los anteriores gobiernos del PRD. ¿Cómo cuáles cosas? como lo de los libros digitales. Permítame explicarle. ¿En qué sentido me expreso sobre el particular? De que ahora, ante el rumor público, ante situaciones indecorosas de funcionarios, el presidente inmediatamente actúa en consecuencia y ya ha demostrado que él sustituye a quien tenga que sustituir y que aquí no hay vacas sagradas. Ese es el mensaje que está enviando el presidente de la República. Y como yo dije aquí en la semana pasada, o en esta semana, el lunes, yo estuve por aquí el martes, yo dije aquí que el presidente, tenemos un presidente que en su discurso de toma de posesión habló de la transparencia y habló que hay que terminar con eso de ir al Estado a cogerse el dinero del pueblo. Y sobre todo, más adelante le pidió él de manera pública a los funcionarios que coloquen la fotografía de su familia en los escritorios. Eso no se diga, y que lo miren bien a su familia antes de pensar en cometer un acto que pudiera ser doloso al país. Y dicen solamente preso. Exactamente. Nada. Exactamente. Mira qué es lo que sucede. Tú sabes que el No, presidente... y aparte escúchame, Alfredo, Sí. que tú eres el invitado, aparte de que nada más está preso, el que tú acabas de mencionar, lo otro es que nada más se queda ahí. Sí. Tú ves, entonces, si se queda ahí, tú estás cumpliendo con una parte, pero con la justicia independiente no, o sea, se queda solo ahí. Alfredo, Dincén preso, el único que está en medida de coerción, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero lo que hemos visto, Sergio Juan, un cuadro de Tobar, por cierto, apareció destituciones, eso. ¿cómo es? Un cuadro de Tobar apareció. Destituciones, Alfredo, han obligado a funcionarios a renunciar. Lo que yo quiero expresar es que eso no se veía en gobiernos anteriores. ¿Ustedes habían visto un huracán así? No, mira, ocurrir? realmente, tú sabes también que una de las fuerzas que inciden... Yo le he dicho a Vianney y al país que este gobierno se parece mucho al anterior. ¿En qué? ¿Y usted vio un funcionario preso en el anterior? Nada más toma licencia. Sí. Nada más toma licencia. ¿Sabes qué es lo que sucede también? Y Fulcar tomó una licencia. Pero eso es lo único que se ha hecho. Mira, tú sabes qué es lo que acontece. Tú sabes que este gobierno tiene la oportunidad de 4 años más. Y el presidente, al tener la oportunidad de repostularse, no de reelegirse, porque repostularse es concedido por su organización política y reelegirse solamente eso es una atribución del pueblo dominicano. Entonces, el presidente de la República entiende que haciendo un buen gobierno, según él puede entender, en este primer gobierno pudiera agenciarse 4 años más. Sería así. El único problema es que sus compañeros de gobierno no se lo han permitido. Porque el presidente, por ejemplo... O sea, él ha apostado a hacer un buen gobierno. Él ha apostado a hacer un buen gobierno, pero quienes le han acompañado, le ha quedado la yegua muy grande. Ok. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando tú evalúas el gobierno de Luis Abinader, en términos económicos, tiene un gran desempeño. Se dejó al gobernador del Banco Central, quien es el encargado de las políticas monetarias, y ha podido mantener lo que es la estabilidad macroeconómica, que viene primeramente con la estabilidad monetaria. Así sí. es. La gente de la Superintendencia de Banco han monitoreado bien sus bancos. El ministro de Hacienda le ha garantizado los recursos, 26 mil millones de dólares en préstamos, y la gente que recaudan el dinero, dígase las aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, también han hecho su trabajo, el equipo económico y también el Ministerio de Turismo. Le han es decir, que son los que le han garantizado lo que son los recursos, tanto para lo que se ha recaudado como lo que se ha obtenido a nivel de préstamo, porque a este gobierno no le ha faltado recursos, a este gobierno le ha faltado gerencia. Entonces,
hay unos sectores gubernamentales que se encargan de desplegarle el bienestar al país. Por ejemplo, tú tienes que tener un buen ministro de Agricultura que sepa que te dejaron un país con un 85% de lo que se comía producido en el país. Dejaron meter la fiebre porcina. Ahí la gente del campo tiene una queja muy grande. Sí, sí, Ha sido el gobierno de las importaciones. Se ha traído, aquí hay contratos de importaciones que ustedes no se pueden imaginar. Cuando tú ves un ministro de Obras Públicas también que tiene la responsabilidad de mantener el circuito vial de la República Dominicana, que era un circuito vial envidiable en Centro y Suramérica. Los que han ido a Centro y Suramérica saben que República Dominicana tiene un circuito vial envidiable, es decir, la cantidad de carretera, de asfaltado, de los pueblos, de los ensanches, de todo eso. Y la gente no ve que eso se ha seguido manteniendo. Tú encuentras los barrios de la capital llenos de hoyo, porque tú tienes que darle mantenimiento. Y muchos, por ejemplo, Digna, usted que es de Santo Domingo Este, yo no sé en qué ha parado el asunto ahí de Manu Guayabo, esa calle que se deterioró, y ya tienen 2 años de gobierno y la gente no lo ve. Entonces, el mismo Ministerio de Educación también. Se está trabajando, pero muy lento. Muy Entonces, lento. la gente se desespera. Porque tú acabas de decir, por ejemplo, una carretera. Muchos Picasso, y tú no ves. La producción ahí está parada. Exactamente. Entonces, con una carretera con 2 años en construcción. Pero se está trabajando. Sí, pero entonces. Pero con una lentitud entonces, notable. Yo sé, pero se está trabajando. Pero oye la respuesta, se Sí. está trabajando, pero con una lentitud notable, porque mira qué pasa, Bené, cuando tú eres comerciante y tu calle del frente nadie puede transitar y tú duras 2 años, por ejemplo, tú que tienes negocio una se jodió. discoteca, nadie va a decir, tú tienes 2 años cerrados. Lo que yo quiero decir es que los actores dentro del gobierno que se encargan de darle al bienestar a la gente, por ejemplo, el ministro de Salud y el Servicio Nacional de Salud, es decir, la buena calidad de la salud pública, el estado en que se encuentran los hospitales, el señor que está ahí también en los medicamentos, si las boticas populares, Adolfo Pérez. si las boticas populares no están en el nivel en que se la dejaron, entonces la gente no percibe, la gente lo que percibe es medicamentos de alto costo, que la gente está al grito. La gente lo que percibe es un retroceso. La gente está al grito. Entonces, con eso, el presidente, ayer. claro, el presidente. Pero si ya llegaron los medicamentos, se le van a dar a Dejen la que gente que lo exponga el necesite. invitado, por Está bien, favor. está bien. Entonces, Sean tan amables. lo que decía era que el presidente, el equipo económico, el que se encarga de garantizarle Ya, su pero- dinero y recaudadores, le han pero- puesto en las manos pero- a los otros funcionarios los recursos para que hagan un buen gobierno. Yo decía que los zapatos del presidente molestan. Bueno, ¿Molestan? ¿Cómo así? Que oye, nadie quiere poner sus zapatos, ¿Quién que no es se opone? No, fácil. porque tiene 2 años metido de crisis en crisis, de escándalo en escándalo. Señores, se habla de más de 20 funcionarios que han renunciado y más de 19 destituidos. Y yo me pregunto, Terrible. Alfredo, En Alfredo, 2 años. Alfredo, a Tiempo pesar récord. de ese panorama que se está planteando aquí en este programa en el día de hoy, ¿por qué todavía en las encuestas, en las mediciones que se hacen, el presidente le lleva la delantera a la oposición? Tanto a Leonel Fernández como en el caso del PLD, que ya sean Margarita o Abel Martínez que pudieran ser candidatos. Tú sabes que yo he visto muchos estudios y yo considero que es temporal hacer esos levantamientos. Pero se han hecho. Se han hecho, pero yo te voy a decir por qué. Lo primero es que el gobierno actual tiene una posición difícil en términos de la preferencia en el electorado dominicano. La gente está muy descontenta con la gestión que ha hecho el Partido Revolucionario Moderno, por todas estas improvisaciones, todos estos desmanes, todos estos escándalos permanentes. Tú no oyes que mira, mataron un ministro, lo mató un PRMista, mató un ministro, eso es un escándalo. Matar al ministro de Medio Ambiente en su despacho. Sí, muy bien. Se le arma un escándalo con su ministro de la presidencia, envuelto una de sus empresas y sus hijos, un escándalo de corrupción. Oigan bien todo lo que está pasando aquí. Miren la salida tan abrupta de este ministro de Educación. Y tú sigues buscando un sinnúmero de cosas que han acontecido. Del INAVIE. Del INAVIE. Muchas cosas están Él es aconteciendo. ¿Qué pasó ministro en de, Inaví? de ¿Qué pasó en Salud Inaví? Pública. Con el tema de la licitación. El tema de salud pública, Sí. que hay un ministro que salió de la administración Sí, pública sí, diciendo, me han destituido. ¿Por qué? Bueno, porque ahí había una mafia de chantaje y extorsión de gente que se Sí. quiere repartir un presupuesto. Pero ese hombre nadie lo ha llamado a investigar. Pero son muchas cosas. Entonces, Una cosa, Alfredo. para ir a las encuestas. Sí, una cosa, Alfredo, sí. Ujú. Yo siempre he entendido, desde que tengo uso de razón, que para usted perder tiene que encontrar quien le gane. sí, ahora te voy a decir. Y entonces lo que yo veo es Sí. que un gobierno, como tú explicas, que con tantas dificultades, tantas situaciones, sin embargo, No te he mencionado los grandes. sin embargo, Lo que tumba un gobierno. Sin embargo, parece ser Sí. que la oposición
Allá voy. Que de hecho que la oposición que está como atado Allá voy. tranquila, que la oposición como que no tiene. Yo voy allá. No tiene un candidato o una mira, candidata de fuerza sí, mira. que pudiera enfrentar al Déjame presidente de decirte manera algo. exitosa. Primero, es imposible que este gobierno tenga altos niveles de popularidad por la inflación que afecta al mundo y de la cual no está exenta la República Dominicana, y tú no tienes forma de ir casa por casa a explicarle a los dominicanos que es la crisis internacional. La gente entiende Cuando que la está gente comprando tiene comida hambre. cara por ti. Estos combustibles en estos niveles, la inseguridad, el desempleo que hay en la República Dominicana y la cantidad de negocios que después de la pandemia no han podido volver a posicionarse Claro. y a emprender. Aquí hay una gran crisis en República Dominicana en términos económicos. Sí. Oye ¿Qué más? bien, ¿Qué más? oye bien. Ahora, ¿qué sucede? Te falta uno. ¿Cuál me falta? Ayúdame. Y la atención a los PRMistas de la base. Ese es otro problema ya en términos políticos internos de ese partido. Ahora, déjame decirte algo. Por eso que yo te digo que es temporal mirar hacia las encuestas. ¿Por qué? Porque a pesar del disgusto que tiene la sociedad dominicana, la población, con el presente gobierno que no ha llenado sus expectativas, pero tampoco podemos decir en el día de hoy que hay un líder político o un partido que lo ha capitalizado. Porque es temporal, faltan 2 años. Faltan 2 años. Ahora, cuando queden 11 o 9 meses del año 2023, perdón, finalizando el año 2023, Yo le porque coloco- tenemos elecciones en el Yo 2024. le coloco Sí. más o menos para ir perfilando el asunto abril. No, 23. septiembre 23. No, abril, mayo por ahí. Porque déjeme decirle se algo. va perfilando ya el Oigan asunto. qué pasa, ¿por qué yo lo digo? En septiembre del 2023 ya se Sí, sabe. yo te voy a decir por qué. Sí. Porque todavía el PLD no ha definido. Sí, sí. Exactamente. El PLD no ha definido qué va a pasar con su fiesta, si termina rabazos o no. Vamos a ver. Sí, exactamente. Excelente punto, hermano. Sí, exactamente, Si sí. es Margarita la candidata, Leonel la apoya en una segunda vuelta. Es que todavía es muy Leonel no está en el extemporáneo. PLD. Te voy a decir por Leonel qué. es el líder y presidente de Mira, la Fuerza del Pueblo y va a déjame ser decirte algo. candidato. En el PLD Pero hay no un- está en el PLD. Sí. No, pero ejemplo. Es que Vianey tiene una fijación. Yo estoy poniendo ejemplos. Vianey tiene una fijación. Señores, ejemplos. Margarita queda en segundo lugar. Ajá. Leonel Fernández en tercer lugar. Se necesita una alianza para poder Sí, entonces. pero que también tú estás. Leonel por eso que te estoy la apoyaría. diciendo. Pero, Perdóname, es ¿y que- si es lo contrario? No, mira, lo que pasa es que por eso que no se Exacto, puede- Margarita apoyaría a Leonel. Mira, Es que no es Margarita, es ¿Quién que, es Danilo? es que el candidato, Danilo será. oye, Mira. escúchame, Vianey, es Ajá. que cuando tú hables de un candidato, Ajá. tú no puedes hablar de Margarita, tú tienes que decir el partido, porque es que los candidatos no son per se son de un partido. Exactamente. Entonces tú hablas posición Margarita, como si Margarita Pero- fuera a apoyar pero a déjenme Leonel hablar. Fernández como tal, como persona. Pero No, déjenme no, no. hablar. Tú tienes que hablar de partido. olvídate- sí, Ahora, ok. lo que sí estoy de acuerdo con Alfredo de la Cruz es que es a destiempo, porque tú dices es Margarita, pero ¿y si es Abel Sí, el pero Alfredo candidato? está aquí hoy, no en el Pero 23 si está es aquí hoy. Abel Yo te lo el estoy- candidato. Ahí voy. Lo que pasa es que Abel Estoy posiblemente. Pero puede ser de Luis de León No, también. pero déjenme hablar o me voy de aquí entonces, de este programa. O puede ser Maritza. Es que el tú problema, no, mencionas es que el ninguno problema de es que aquí ellos. no están viendo miles de dominicanos y tienen que entender que en una segunda vuelta, como dice Dina, el partido en una primera vuelta, pero en una segunda vuelta es el candidato que negocia. No es que Déjame- en una déjame- segunda déjame decir vuelta, algo antes- no, en antes- una- antes de- escúchame. antes de irme, Óyeme, que quiero en una decir algo. segunda vuelta para contestarle Sí. a Vianey, te lo va a definir la posición que tenga cada partido, porque discúlpame, Vianey, no es verdad que si el Partido de la Liberación Dominicana tiene más número que la Fuerza del Pueblo, va a negociar una vicepresidencia. déjame Yo decirle no hablo de algo. vicepresidente. Bueno, de lo que sea, Me- tienen Yo que no hablo de negociar de acuerdo Ya al que cargo. ninguno de los tres me han dejado hablar, Vamos que a eso ver. es típico aquí. Vamos a ver. Yo quiero hacerle una pregunta a Sí. usted como estratega. Pero yo quería terminar de decir algo de las encuestas porque quedó Vamos. inconcluso. Hay que ver cómo termina el PLD. Porque en el PLD pasa algo que pasa con Leonel en política en este momento. Margarita, si bien es cierto que tiene muy buen porcentaje, pero no es menos cierto que la estructura a ver se la lleva a ella. Domingo Ibrito está descartado ahí. La lucha está entre Margarita y Abel Martínez, y Abel Martínez tiene mejor estructura. Y se piensa que Abel Martínez pudiera ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso hay que esperar cómo se define primero. Oye lo que te estoy diciendo. Entonces, Leonel Fernández tiene mejores niveles de aceptación, a pesar de que tiene también una alta tasa de rechazo, que los tres candidatos del PLD, pero tiene pero tiene un partido sin fuerza, es decir, no tiene una estructura. Es decir, tú vas a Yaguate, a San Cristóbal, a Baní, a Asua, y la estructura de la Fuerza del Pueblo es casi inexistente comparado con el Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Entonces, Exacto. hay que Por ver. un tema de tiempo, Exactamente, incluso. hay que ver cómo va a quedar esas tres organizaciones políticas en una primera vuelta para definir una presidencial.
Entonces, es extemporáneo hacer esas mediciones sin definirse lo que ha pasado en el PLD, porque ya sabemos que el candidato del partido de gobierno es Luis Abinader y de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Hay que ver, incluso... Pero yo lo voy a- también, pero yo lo- incluso a eso que tú estás diciendo Para hay que vayamos a la pregunta. hay que agregarle Sí. situación del PRM interna. ¿Cómo termina? ¿Cómo va a ¿Y cómo va a estar terminar? en No, el no, momento? porque, oye, porque... Internado porque el PRM tiene un único candidato. Sí, el único candidato. No, tiene dos candidatos. ¿Cuál es el otro? Oh, y tú estás dejando Guido ir a Gómez Gómez. Mazara. No, y ponle, yo te voy a regalar uno de ñapa, Ramón Alburquerque. Sí, pero También tiene tres, entonces. esa gente, Daniel, sin poder, el que manda es el poder. Pero el claro, candidato natural. sí, ok. Ahora, lo que hay que ver es si el PLD, si el PRM llega muy disminuido al año Al año 2024. 2024. Porque como va esta situación, oye, es una picada indetenible. No importa que ellos traten de colocar encuestadoras diciendo de alto nivel, señores, la situación que tiene el gobierno de Luis Abinader es una situación incómoda. muy precaria. Muy precaria. Adelante. Sí, adelante, Joanny, que no la hemos dejado hablar. Claro, señores. Qué bueno que él dijo no le hemos equidad. dejado. Sabemos que, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, que el presidente ha tenido muchísimas intenciones positivas de hacer un buen gobierno, pero la falta de gerencia lo está golpeando muy duro. ¿Qué es lo que ha hecho falta? ¿Realmente una buena administración, una buena gerencia, o realmente ha hecho falta la estrategia? No, lo que ha hecho falta es la preparación, la formación. Lo que ha hecho falta es la expertise para dirigir esas instituciones. Lo que le ha hecho daño a este gobierno es que la mayoría de la gente que encabeza los puestos públicos no están capacitados para dirigirlo. Y en el desempeño de sus funciones es que lo ha mostrado todas esas carencias. Por ejemplo, ¿por qué le hago la pregunta? Ajá. Vamos a tomar a Furcal como ejemplo, que a mí personalmente me ha chocado mucho Sí. esta destitución, porque Furcal no es simplemente el ministro de Educación, fue el ministro de Educación, es una persona importante para el presidente. Claro. Ahora bien, es muy cuesta arriba que en un departamento de compras tan importante como es el de Ministerio de Educación, tú le adjudiques a unas personas unos libros por esa cantidad de millones de pesos, y cuando tú llames para investigar qué ha pasado, te digan que no saben de qué tú le estás hablando. ¿Qué pasó ahí? ¿Una debilidad o hay un trasfondo? Hay un trasfondo. Para ser sincero, recuerden que se llevó eso al Tribunal Superior Administrativo y es en el Ministerio de Educación que le dicen, la gente del Ministerio de Educación le dicen en el estrado, vamos a dirimir esto abajo, vamos a dejar el tribunal de lado, y se tratan de poner de acuerdo. Pero lo que pasa es que no es un solo hombre que dirige una institución tan grande como el Ministerio de Educación, son mucha gente, y si tú no Sí, tienes pero- gente bien formada y tú no tienes voluntad de que las cosas salgan como Dios manda, es difícil. Alfredo, pero y es- ese ministerio tiene demasiado dinero y demasiados intereses. Sí, pero Alfredo, pero es una debilidad muy grande tú decir en algo tan delicado y hablarse de tantos millones, que una empresa gane una licitación de una cantidad de millones exorbitante, Sí. y que tú me digas a mí que el propietario de eso es un mecánico, un no, herrero. o uno de los propietarios. Uno. Porque las empresas siempre mayormente Eso tienen mismo. varios componentes. Sí, sí, y al que tienen- llamaron, realmente, ¿tú sabes cómo este país también? Para que ustedes lo sepan. Este país, yo tuve que pagar, me mandaron una cuenta del Ministerio de Impuestos Internos de casi $1 millón a mí, de 900 y pico mil pesos. Sí. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, claro. Sí, claro. ¿Ustedes saben por qué? Porque una gente me pidió mi cédula para él estaba conformando una empresa, aquí se estila eso, y pusieron mi cédula en una empresa conmigo. Yo nunca pensé que iba a acontecer algo que sin yo nada Eso hay que, que tener nada que cuidado. tener Eso que ver es con muy eso. delicado. Oigan, ¿qué pasó? Se vendió un inmueble millonario a través de esa empresa y a mí me mandaron al pago de los beneficios que yo nunca tuve. Claro está, yo Yo por llamé, eso googleo todos yo los días mi llamé cédula. al amigo en cuestión que tomó mi nombre, mi cédula, y le mandé la factura para que él la pague impuesto interno. Claro. Entonces, Tremendo ejemplo, hermano. esa persona es probable que tomaran su cédula y la metieron ahí en la constitución de la Lo hayan compañía. atrapado en su buena fe. Y el tipo ni siquiera sabía que él era accionista de Y esa eso es así empresa. porque yo tengo un cuñado, Oye, sí. que ahora, A mí no me sorprendió esa llamada. por ejemplo, Claro. él Discúlpame. El de Diandino Peña
el que era Un amigo de él, un amigo de él. millonario, andaba con una funda de basura en Gascoy. Sí. Y que Diandino lo mantenía. Ese tipo no sabía la cantidad de millones que manejó. Que manejó, Es exactamente. probablemente Es eso que así, aconteció. verdaderamente. Y por suerte, también hay que decirlo, eso está suspendido. Compra y contrataciones suspendió Sí. ese asunto. Sí. El asunto de los, Entonces, de los ¿qué libros. Aquí, se ¿Qué le- tejen, así aquí se es. tejen esas cosas. ¿Qué le pasa a mi cuñado? Que él aparece con una deuda como accionista de una empresa Wow. que él no sabe que existe esa empresa. Eso fue lo que me pasó. Sí, La eso empresa pasa. solamente O aparece sea, que hay en que impuestos empezar a googlear la internos. cédula. En, su en nombre. impuestos internos, que es en la zona oriental, pero él no sabe. Porque de la hay gente empresa. que agarra y te tira tu firma ¿Sabes? y sellan el acto Alfredo. normal. Yo tengo un amigo, Que se fue, sepa. yo tengo un amigo mío que fue rico por 3 horas. Sí. Y no se sacó la loto. Le depositan, más o menos rico, por lo menos ya él iba a dar un salto de clase pobre a clase media. Le depositan 6 millones en su cuenta. Pues ya. Y Ya, él se- yo él soy se fija- millonario. Eso bien, Él se fija porque el banco le envía un correo. eso bien administrado. No, el banco le envía un correo, que los bancos le envían un correo Sí, a uno. sí, sí. Han Una depositado notificación. 6 millones de pesos y él llama a un amigo que tiene en el banco y dice, fulano, chícame mi cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cuánto yo tengo? 6 millones de pesos. Entonces le digo, son míos. Dice, bueno, Pero- tu cuenta dice que tú 6 millones de pesos. ¿Qué pasa? Que la persona que conozco se le había descargado el celular y su jefe lo estaba llamando para explicarle que por qué le había depositado 6 millones de pesos en su cuenta. Entonces el jefe, como no lo encontraba por el celular, salió a buscarlo en la capital, por donde él se metió y lo encontró en un sitio. Le dijo, ven acá, muchacho. Y ahí entonces él fue rico tenía 6 millones en su cuenta Por un par de horas. Por Sí, 3 pero horas. ese jefe, aunque sea su Yo 100 quería mil, le establecer dejó- algo ya finalmente. Güey. Sí, no, pero no, No, pero sobre el tema de ahorita, de las encuestas. Hay un malestar con el gobierno, pero el PLD ni la Fuerza del Pueblo puede decir que ha aquilatado ese malestar. Sí. Eso se va a definir faltando 9 meses para Sí, la elección. más- Claro más que o sí. menos. Que la gente va a coger su bajada para donde van las intenciones. Que hay Pero una ahora mismo, definición. incluso ese malestar también, esa capitalización del malestar del presente gobierno también le pertenece al presidente Abinader. Y una Porque él cosa- pudiera también reconquistarlo. Porque Una ¿qué es lo cosa que si él se logra levantar. Una cosa que me ha chocado, que usted ha resaltado mucho, Sí. es que la oposición no ha hecho muchas cosas. No, pero es pero es verdad. que el mismo gobierno ha hecho cosas para que la oposición No, no, tenga la que hacer oposición ha nada. sacado hasta el pecho Entonces, ya. eso es un Por ese es ejemplo. un problema, porque cuando tú tienes, por ejemplo, tu propio gobierno que te está dando golpe bajo, o sea, donde tú eres una reelección segura si tú hubiese hecho una buena administración. No lo han dejado en paz No esos lo han funcionarios. dejado ¿Qué es hacer lo su que ha hecho el trabajo. presidente, por ejemplo? Capitalizar la atención de la población con esto de Fulcar, con la destitución de Fulcar hacia él. O sea, él le está diciendo a la gente, ustedes querían Sí, un destituciones. aviso. Miren Sí, aquí. pero es que no ¿Verdad? es Pero que- el presidente, Pero es que no es que tú quieras subió ahí destituciones. sus porcentajes. Bueno, por El lo menos presidente. le llevó un chin de alegría Claro. a mucha gente que pedía esa cabeza. Él No, pero en él- cuanto a los porcentajes, su popularidad subió. es que, aumentó. es que son muy Es que temporáneos es para tú temporáneo. medirlo. Sí, Él eso tiene no. otro problema rastro, que es el asunto aquí del Y la Senado de la tarjeta República. solidaridad también, Sí, que tiene el un Sí, pero la problema. gente no entiende eso del Senado. No, déjame decirte por qué. No, pero la gente de a pie no entiende eso del internamente Senado. del problema. ni Cámara de no, Diputados. Pero sí, ese pero es un perdóname. punto. Sí, pues no, la gente lo entendemos En nosotros. términos La gente no políticos, lo él entiende. tiene otro problema. Problema La tiene. gente quiere, esa gente duraron 16 años fuera y quieren un presidente del Senado de él. No quieren un asá, un tipo que nada más para encima de él o como un ladrillo que no bota ni agua. Entonces, esa gente, ayer se quedó por definir quiénes iban a encabezar nombró los una bufetes comisión. directivos y se tuvo que trasladar buscando negociaciones para la próxima semana porque Pacheco está tranquilo en su Cámara de Diputados. Pacheco no tiene problema. No. Pero los senadores, Y es del partido. los senadores del Bien. PRM quieren la presidencia porque la presidencia de la Cámara de Diputados está en manos de un PRMista. Sí. Ahora Sí. los PRMistas, los senadores que duraron 16 años fuera, quieren su presidencia del Senado. Una gente quien pueda repartir las mieles que hay ahí, que no las ha repartido Eduardo Estrella. Pero- No, y que en la Cámara de Diputados, Sí. Pacheco es un PRMista que conoce la base, No, que y un conoce hombre que tiene, el que tiene el país. expertise, que Claro, fue presidente, fue sabe cómo poner presidente contento a todo el mundo. anteriormente, exactamente. pero ahí fue gente, me dicen a esa actividad de Pacheco, a esa rendición de cuentas, hasta PLDistas. No, porque Pacheco es un hombre- Es que el no. Él unifica. No, voto unifica popular. no, que Pacheco es un hombre que te manda un atajón nuevecita a ti a tu bloque, como vocero, nuevecita, y te da cariño. Sin problema. Porque es un político. Él entiende el lenguaje de la pero política. el otro
El otro es doble estrella. El otro una SA. No Dani, Esto- no Dani dice dónde No, es. no. ¿Cómo que esto tú por dices que encima lo de que él. tiene el ladrillo? Ni agua. Alfredo, Ay, llegamos mi a la parte madre. final. Ven Entonces, pronto, ven mira, pronto. estos Alfredo 55 vuelve minutos pronto. están súper cortos aquí. Como Balaguer Quedaron- vuelve y vuelve. quedaron Yo les muchos prometo a puntos ustedes pendientes. que al mes voy a venir, aunque sea una o dos veces. Excelente. Excelente. Jueguen. Jueguen la loto. No, pero él está aquí hoy. Hoy. Él está Jueguen la aquí loto, hoy. le estoy No. diciendo. Yo lo traje, yo lo Bueno, traje. señores, Y hay que convencer a su merced que se venga a sentar ahí. Ah, claro ¿Quién que es su sí, merced? claro que José sí. Sánchez José Lebrón. Sánchez José Lebrón. Sánchez Mi Sánchez hermano. Un saludo Lebrón. para donde quiera que Mi se hermano. encuentre. En Miami. Bueno, que se esté allá con sus gansos. a José Yo quiero Sánchez decirle, relajado, antes de totalmente despedirme, relajado. que me he sentido muy a gusto, que gracias por la invitación. Soy parte del programa En Línea, en Así la es. esencia, Sí. y voy a procurar, ustedes saben que nosotros andamos maroteando. Venir más a menudo. Así es. de verdad, muchísimas gracias por Gracias a compartir ustedes con por la nosotros y hacernos sentir, como siempre, un equipo, una familia. Así es. Y esta es su casa, definitivamente. Gracias. Jóvenes, ¿ya? Terminamos. Será hasta mañana, ¿Terminamos? si ¿Será Dios hasta mañana? quiere. Aquí otra Yo vez. no vengo mañana, 5 yo no de la vengo. tarde. En línea, invitado especial.